Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos contentos de estar con ustedes en esta tarde a través de estas plataformas. Gracias por estar con nosotros y elegir escucharnos. Hemos estado hablando en esta serie y estamos en el mensaje número 6, titulada Las grandes palabras de amor dichas desde la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Estamos analizando estas 7 palabras que Jesús, o 7 declaraciones que Jesús dijo desde la cruz. Y hoy estamos entrando en la palabra número 6. En la palabra número 6. Hemos hablado, la semana pasada hablamos acerca de la palabra tengo sed, una palabra de humanidad. Y hoy nos toca la palabra consumado es. No sé si alguno de ustedes han emprendido algún proyecto y han trabajado duro por ese proyecto. Y después de quizás un arduo trabajo, lo terminaron. Y hay una gran satisfacción al ver quizás que lo terminaste y quizás al ver el resultado de lo que hiciste, hay más satisfacción incluso. Pero a veces podemos trabajar duro y a veces hay cosas que no las podemos terminar. Pero hoy hubo alguien, y ese es Jesucristo, quien emprendió una obra y la terminó. La terminó. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que Jesús terminó? Ahora, es interesante porque cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas que él dijo en el capítulo 34, el capítulo 4 de Juan, dice que mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Y terminar su obra. Su alimento, su mayor deseo, su mayor pasión, su mayor necesidad, su mayor encomienda, su mayor propósito era hacer la voluntad del Padre, hacer la obra para la cual Dios lo había enviado, que era morir por cada uno de nosotros. Ahora, en los versículos 28 en adelante de Juan, del capítulo 19, leemos esta porción donde Jesús dice que después de haber terminado todo esto, para que se cumplieran las escrituras, Jesús dijo, tengo sed. Entonces le dieron a beber, le intentaron dar vinagre mezclado con mirra. Y después de que le pusieron este vinagre en su boca, Jesús pronunció la palabra número 6, que es la palabra consumado es. Y estas 3 palabras van cerquita, no tienen una distancia de una de otra. Las 3 palabras van seguidas, las últimas 3 son seguidas. Entonces hoy vamos a hablar de la número 6, la palabra que hemos dicho, ¿verdad? Consumado es. Esta palabra, consumado es una palabra de victoria. Donde Jesús está diciendo, he terminado. He terminado. Pero probablemente la gente que estaba alrededor de ellos no entendía esto. Probablemente muchos de ellos, ni los líderes religiosos, no entendieron. Algunos quizás han de haber dicho, bueno, buena suerte. Quizás Pilato haber dicho, bueno, ya me quité de encima este problema que tenía de este Galileo. Es probable que los discípulos mismos, los seguidores, algunos habían dicho, bueno, está bien, está terminando, todos sabíamos que esto no iba a ningún lado, que ha terminado, esa idea de un reino no existía, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, no creyeron, sino hasta después de la resurrección. Pero es interesante que aún pensar de que aún quizás Satanás, al ver a Jesús colgado en esa cruz y escuchar quizás, no sé si tiene la posibilidad de escuchar, pero quizás al escuchar las palabras de Jesús diciendo consumado es, he terminado, quizás Satanás tenía alguna sensación de victoria sobre Jesús, porque lo vio en la cruz, lo vio morir en la cruz y dijo, he ganado. Pero no sabía lo que venía 3 días después.
Entonces Jesús dice, no dice está terminando, dice está terminado, porque Jesús va a resucitar al tercer día. Ahora, la palabra que estamos usando hoy, la palabra consumado es la palabra en griega que se llama tetelestai. Tetelestai es una palabra que dice he finalizado, he terminado, y hay muchas palabras que son sinónimas a esas. Pero es interesante pensar de que esta palabra, tetelestai, eran palabras que eran usadas en diferentes áreas en la vida. Una de esas, por ejemplo, un sirviente podía usar esa palabra cuando había terminado o había completado su tarea, un siervo, un esclavo. Él decía, al terminar la tarea, decía tetelestai, he terminado. También estaba, por ejemplo, un juez. Cuando el juez había impartido justicia. Y él decía, tetelestai, he impartido, terminado, se ha cumplido, se ha impartido justicia. O es más, también, por ejemplo, cuando un reo terminaba su condena, iba al juez y el juez le decía, para declararlo libre, ese juez decía, tetelestai, estás declarado libre, ya terminaste, se hizo justicia. Pero también lo podían usar los contadores. Cuando alguien pagaba una deuda, decía tetelestai, tu deuda ha sido cancelada, está completa, terminaste de pagar. Tetelestai. Pero también se usaban los artistas cuando terminaban ¿cómo se llama? Un cuadro de pintura, lo pintaban y terminaban. Entonces decían, la obra está terminada, tetelestai, está terminada. Pero también la usaban los sacerdotes, por ejemplo. Cuando un sacerdote había ofrecido una ofrenda perfecta, una ofrenda perfecta había sido dada, él decía, tetelestai, ha sido dada la ofrenda perfecta. Entonces esta palabra específica de tetelestai o consumado es en español, tenemos muchas cosas nosotros que podemos decir y hay por lo menos 5 beneficios que tiene esta frase en sí. Recordemos que estamos hablando de algo muy diferente quizás de lo tradicional. Estamos observando cómo estas palabras pueden ser prácticas, son principios prácticos o cómo nosotros podemos usar en la vida diaria lo que Jesús mencionó y la implicación de lo que Jesús mencionó desde la cruz. Ahora, en esta frase que dijo, ¿qué consumió Jesús? ¿Qué terminó? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué terminó? Entonces, vamos a ver estas 5 áreas muy importantes. La primera, Jesús cumplió lo que Dios había prometido. Cuando él dijo tetelestai, él estaba cumpliendo, había cumplido con lo que Dios le había encargado. Y eso es sumamente importante porque en el Evangelio de Lucas nos habla de eso. Decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas, en los salmos, etcétera, etcétera. Y esta es la frase interesante. Dice, esto es lo que está escrito. Les explicó Jesús que el Cristo padecería y resucitaría el tercer día. Entonces Jesús está terminando una obra que Dios había prometido a los seres humanos. Cuando Jesús pronuncia esas frases. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice todas las promesas que ha hecho Dios son, sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo dice respondamos amén para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba cumpliendo lo que Dios había prometido a los seres humanos. Otro beneficio más es que Él satisfizo lo que la justicia de Dios requería. Cuando Jesús dice tetelestai, es porque la justicia de Dios había sido satisfecha. La semana pasada hablamos un poquito en relación a esto. Dios es un Dios de justicia. Dios es eminentemente justo. Dios siempre ha hecho lo bueno. Siempre ha sido el justo, rectitud, santidad, pureza. Dios siempre ha hecho lo correcto.
E incluso el universo mismo existe porque Dios lo creó y lo creó con formas de orden. Por ejemplo, tenemos en el universo reglas como la física, por ejemplo, la astronomía, la química, reglas, leyes ambientales, leyes de la gravedad, etcétera, etcétera, leyes espirituales, leyes morales, leyes relacionales. Todas estas cosas fueron creadas y Dios las puso en orden porque Dios está en control todavía de estos aspectos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se hace. Y Dios es extremadamente recto y correcto en esto. En Romanos capítulo 8 dice lo siguiente, leo. En efecto, dice, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso, mire esto, Dios envió a su hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la carne, a fin de que la justicia demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Esta parte, Jesús fue la única persona capaz de cumplir, de guardar toda la ley. Él fue el único que tenía las calificaciones para cumplir con todos los rudimentos y estatutos de la ley, para que usted y yo tengamos vida eterna y no tengamos que cumplir todas esas leyes. Ahora, esto es interesante aquí. En Hebreos dice que el ser así perfeccionado llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que la obedecen. Ahora, hay una cosa interesante aquí en cuanto a esto, es que no importa cuál sea tu origen, tu cultura, tu religión, tu personalidad, tu sexo, la salvación, según la Biblia, es para todos. Por lo menos Romanos dice, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. ¿Por qué? Porque Jesús vino y satisfizo la justicia en Cristo Jesús. Ahora, déjenme hablar un poquito aquí. Hay por ejemplo, la ley. Hay tres tipos de leyes en los manuscritos antiguos. Por ejemplo, tenemos la ley legal, la ley ceremonial y la ley moral. Ahora, de todas estas leyes, el único que las cumplió fue Jesucristo. Y la razón por la cual Cristo las cumplió es porque usted y yo no podemos cumplirlas. Hay una ley de la cual usted y yo todavía tenemos responsabilidad, creo yo, y es la ley moral. Pero aún así, Cristo ya pagó por esa ley. Por lo tanto, la ley, por ejemplo, la ley legal era para la nación de Israel y usted y yo no somos responsables de cumplir esas leyes. La ley que está escrita, por ejemplo, en el libro de Levíticos, habla de eso, las leyes del Antiguo Testamento, que eran para la nación de Israel. Usted y yo no estamos obligados a cumplir esas leyes, refiriéndonos a la ley legal. Pero también tenemos la ley ceremonial, una ley que se menciona mucho en el libro de Levíticos acerca de cómo de vestirse, qué zapatos, etcétera. Todas esas normas era para la adoración a Dios del pueblo de Israel. Pero existe otra ley, como la ley moral, por ejemplo. La ley moral habla de no matar, no cometerás adulterio, aunque Cristo, escúcheme bien, le dio el verdadero significado a esas leyes morales, como el adulterio, como el asesinato. En el capítulo del 5 y 6 y 7 del libro de Mateo habla acerca de estas cosas. Donde Jesús hablaba de, por ejemplo, si yo estoy obligado a cumplir la ley moral, por ejemplo, del adulterio, la Biblia dice, hey, si tú con solo ver a una mujer ya has pecado. O si una persona se enoja con otro hermano, ya lo asesinó. Entonces Jesús puso un estándar alto sobre estas normas por lo tanto, se requería que Él muriera por todas estas leyes.
Y todo está en su cuenta. Él la pagó. Por eso él dijo, tetelestai, está pagada. Otro beneficio, él pagó la deuda que tenía yo con Dios. No sé si entendemos toda la magnitud de la deuda que usted y yo hemos adquirido a través de los años por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestros pensamientos inicuos, por nuestras actitudes no cristianas. Dios pagó la deuda que tenía con Dios. Usted y yo teníamos esa deuda y Cristo la saldó. Colosenses 2:14 dice, y leo dice, y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. Nadie de nosotros podía pagar. Dice, esa deuda era adversa y la clavó en la cruz. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros podía cumplirla. Nadie de nosotros podía cumplir esas reglas. Usted no puede ser salvo por esas reglas, cumpliendo esas reglas, porque si usted quiebra una, las quebró todas. O si yo quiebro una, las he quebrado todas. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Eso es una seguridad, es una frase de seguridad para aquellos que confían en Cristo. Recordemos que Él pagó. Y Él dijo, estoy terminando esta parte, tetelestai. Ahora, hay otro beneficio más. Él venció el temor a la muerte. Ahora, esta parte casi creo que todo ser humano tiene en algún nivel o otro temor a la muerte. Creo que eso es natural. Tenemos temor a la muerte. Pero para el creyente, cuando hablamos de la vida eterna y del el principio de vida, usted y yo creo que no deberíamos tener miedo a la muerte porque ya Jesús venció la muerte. La venció, está vencida. Ya no tiene poder de separarte para siempre de nuestro Padre Dios. La muerte ya no tiene el poder sobre usted. Y es importante entender de que así es cierto que hay a veces temor de la muerte, pero usted como creyente no deberíamos tener esa muerte, ese temor a esa muerte. Por eso Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Fue una declaración de victoria. He vencido la muerte y Él les he demostrado que voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces la garantía de su resurrección nos dice a nosotros de que usted y yo no moriremos, no estaremos separados de Dios eternamente. La muerte es el comienzo en realidad de lo mejor. Por lo tanto, no deberíamos tener tanto miedo de eso. En Romanos 5:17 dice, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia, el don de la justicia, dice, reinarán en vida por medio de un solo, que es Jesucristo. Hay otro beneficio más, y es que Él destruyó el poder de Satanás. Satanás sigue haciendo de la suya, y Satanás tiene siempre ha sido la misma estrategia de engaño hacia los seres humanos. Pero Jesús venció a Satanás y sus mentiras en la cruz. Por lo tanto, es ilógico a veces pensar de que yo voy a volver otra vez a creerle a Satanás sus mentiras que ha usado por siempre. No son nuevas. Hasta eso que es medio menso, ¿verdad? Que no tiene ideas nuevas de tentación. Fíjense cómo opera. Satanás siempre va a tratar de denigrar el amor de Dios y decir, mira, tú puedes ser un Dios, esto está bueno, tú puedes hacer las cosas a tu manera, vive a tu manera, haz lo que quieras, no tengas ningún temor. Esa es la mentira del diablo para atraerte. Cuando ya caes, cuando ya sucumbes ante la tentación, él dice, de veras, que no que eras buen creyente, no que eras el mejor. Mira, Dios ya no te va a poder amar. Fíjate cómo lo cambia.
ya no te va a poder amar, ya no te va a poder usar, Dios ya no te va a bendecir, etcétera, etcétera. Satanás siempre ha sido astuto en ese sentido, pero te cambia la pichada realmente. Pero Satanás fue vencido en la cruz. Algunos lo llaman el campeón. Y Satanás por un momento pensó que lo tenía vencido, lo tenía en la lona, pero de pronto al tercer día se dio cuenta de que algo comenzó a temblar la tierra y la piedra fue removida y Jesús resucitó en victoria. Porque Satanás ya no tenía el poder. Entonces, si decides en esta vida el buscar aquellas cosas importantes, recuerda siempre de que todos estos beneficios fueron dados para ti, por nosotros. Esto es lo que dice Colosenses 2:15. Desarmó desde los poderes de las autoridades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Esto fue Jesús. Entonces, dice el versículo, este versículo está interesante en Colosenses 1:13, dice, libró el dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino amado de su amado Hijo. Usted y yo tenemos la seguridad de que Jesús venció a Satanás, lo desarmó. Ya no debe tener autoridad sobre usted ni sobre mí. Hoy en día Satanás ciertamente hace cosas, oprime a las personas, confunde a las personas, especialmente los creyentes. No los puede poseer, sus demonios no pueden poseer a un cristiano. ¿Por qué? Porque ha sido sellado por el Espíritu Santo, pero sí te puede oprimir, te puede causar estrés, te puede causar depresión, te puede hacer la vida difícil, pero no te puede poseer. Pero tú te puedes levantar, usted y yo nos podemos levantar en el nombre del Señor y declarar esa palabra que dice que fueron humillados públicamente por Cristo Jesús y está vencido. Y la Biblia dice que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no tienen ningún poder sobre aquellos que Dios ha escogido y que han decidido ser sus seguidores. Que el Señor te bendiga y espero que esta palabra tetelestai o consumado es, te ayude en todos estos beneficios que hemos mencionado. De que Jesús, cuando dijo eso, había destruido el poder de Satanás, había vencido el temor a la muerte, había pagado la deuda que teníamos con Dios y también dijimos al principio de que Él satisfizo la justicia que Dios quería y también cumplió lo que Dios había prometido. Entonces, todas estas promesas, estas cosas que Dios había prometido se cumplieron en esa palabra que Jesús dijo, consumado es. Tetelestai. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.